Revelado. La impactante historia de fe y oración de Pablo y Silas, milagros y transformación divina en el tercer año de Joacim. Cuando la sombra de Roma se extendía sobre las tierras de Macedonia, dos hombres de fe llegaron a Filipos, un bullicioso centro comercial repleto de voces y destinos entrelazados. Pablo y Silas, apóstoles del Evangelio, venían armados no solo de fervor espiritual, sino de una divina misión, estaban allí para desafiar las estructuras de opresión que mantenían cautivo al pueblo. La atmósfera se sentía cargada de tensión, como si el mismo aire anunciara su propósito sagrado. Una mañana, al salir para orar, se encontraron con una joven poseída por un espíritu de adivinación, que, dirigida por su tormento, clamaba a los gritos: «Estos hombres son siervos del Altísimo». Aunque pareciera un testimonio favorable, Pablo sintió en su espíritu que era una cadena más que una ayuda. Movido por la gracia divina, se volvió hacia ella, en el poderoso nombre de Jesús, la liberó de su opresión, Hechos 4:18. Pero la libertad traía consigo una carga de consecuencias. Los dueños de la joven, enfurecidos por la pérdida de sus ganancias, la arrastraron a la plaza, sitiando a Pablo y Silas en un juicio injusto ante la turba, donde la verdad fue ensordecida por el clamor de la multitud. Hechos 16, 19-24. Encadenados y golpeados, sus cuerpos estaban en prisión, pero sus corazones permanecían intactos, ardientes por la fe. En la tiniebla de la celda, mientras el frío se hacía notar, ambos hombres elevaron sus voces en oración, y sus alabanzas resonaron entre las piedras oscuras. Sus cánticos rompían la oscuridad, desafiando la opresión, mientras la angustia se tornaba en alabanza. A medianoche, el universo parecía contener el aliento. De repente, un poderoso terremoto tembló los cimientos de la cárcel, las cadenas cayeron y las puertas se abrieron, como si el mismo cielo respondiera a su clamor. Hechos 16, 25-26. El carcelero, al despertarse y ver las puertas abiertas, temió por su vida y, a punto de quitarse la existencia, escuchó la voz firme de Pablo resonar en la oscuridad: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Hechos 16, 27-28. Terrorizado, el carcelero se arrodilló ante ellos, honrando con su actitud la gracia que había visto en sus corazones atormentados. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos 4:30. Pablo, con una voz rebosante de compasión, respondió: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Hechos 4:31. La respuesta siempre había estado en la fe, como un faro en medio de la tormenta. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En ese instante, la fe explosiva de Pablo y Silas había dejado una huella indeleble en el corazón del carcelero. Pero surgía una nueva pregunta: ¿qué implicaría vivir en este nuevo camino, donde el miedo y la incertidumbre parecían acechar? La transformación había comenzado, pero el desenlace del plan divino apenas comenzaba a revelarse en Filipos, dejando una expectativa palpable en el aire, mientras esperan que la luz del amanecer ilumine sus futuros. A la luz del nuevo día, el carcelero, profundamente conmovido por el milagro de la liberación, llevó a Pablo y Silas a su hogar. Su corazón rebosaba de preguntas mientras caminaban por las oscuras y estrechas calles de Filipos, iluminadas apenas por los primeros rayos del sol. El peso del pasado caía de sus hombros, y en su hogar, su familia lo esperaba, ansiosa y temerosa. La casa, un refugio en medio del caos, se convirtió en un espacio de transformación divina. Una vez allí, el carcelero se dirigió a todos con voz temblorosa: «He encontrado a los siervos del Altísimo. Ellos tienen la palabra que me llevará a la vida». Sus ojos reflejaban el destello de la esperanza, mientras Pablo y Silas compartían el mensaje del Evangelio con cada uno de ellos. Las verdades celestiales fluyeron con poder, y en un acto de profunda fe, todos abrazaron la promesa de salvación ofrecida por Jesús. En cuestión de horas, aquella casa que antes estaba marcada por el temor, se llenó de alabanzas y risas, convirtiéndose en un hogar de adoración. Hechos 16, 32-34. Sin embargo,
Como bien saben los que caminan en fe, el camino hacia la libertad nunca es sencillo. A medida que la luz del día iluminaba cada rincón, la sombra de las repercusiones inminentes comenzó a cernirse sobre ellos. Los magistrados de Filipos, enterados del escape milagroso de los prisioneros, se sintieron profundamente inseguros ante el poder del mensaje que predicaban Pablo y Silas. La noticia se esparció como un incendio en un campo seco, y pronto la ciudad estaba convulsionada por la agitación. La comunidad que había presenciado el arresto injusto, ahora, ensombrecida por las dudas, miraba a los apóstoles con mezcla de temor y expectativa. Sin embargo, Pablo, con la valentía de un león y el sabiduría de un sabio, se levantó ante los magistrados cuando fueron a exigirles que abandonaran la ciudad. ¿Acaso es correcto que nos hayan golpeado sin juicio? Nos han echado a prisión sin pruebas de un crimen, Hechos 4:37. Sus palabras resonaban con fuerza, revelando la injusticia del sistema y demandando justicia ante lo que podría considerarse el acto de un pueblo temeroso. La tensión aumentaba. El pueblo, dividido entre el temor a las autoridades y la admiración por la valentía de los apóstoles, empezaba a gestarse una revolución silenciosa. La conversación se tornó en un murmuro colectivo que fluía como un río de vida, mientras más corazones se sentían tocados por la sinceridad y la fe inquebrantable de Pablo y Silas. La presencia de Dios, inminente y palpable, comenzaba a calar hondo en las vidas de más personas, desafiando los cimientos de la opresión. No obstante, en los cielos, una deliberación celestial se llevaba a cabo. Dios observaba cada evento, tejía conexiones invisibles y se preparaba para elevar su nombre sobre toda la oposición. Cuando finalmente se les dio la oportunidad de salir de la ciudad, Pablo, en un acto de desafío y reverencia, no se marcharía sin antes llevar el mensaje de salvación al corazón de Filipos, dejando claro que la libertad no sería solo física, sino espiritual. Este acto de resistencia marcaba solo el principio de un plan mayor. La intervención divina estaba a punto de realizarse, uniendo a los creyentes en un inquebrantable vínculo. Justo en ese momento, agazapada en el viento, se podía percibir una profunda verdad: lo que el hombre había tenido por perdido, Dios lo tenía reservado para su gloria. Mientras la ira de los magistrados se intensificaba, Pablo sabía que el verdadero poder no residía en cadenas rotas, sino en almas liberadas. En el relámpago de esa revelación, una certeza poderosa surgía: la obra de Dios apenas comenzaba. ¿Qué más haría el Señor por su pueblo, y a qué nuevos desafíos se estarían enfrentando? La historia de esta comunidad apenas comenzaba a revelarse, y la travesía de fe prometía lo inimaginable. Cuando los magistrados, llenos de temor y arrepentimiento, enviaron a los guardias para que liberaran a Pablo y Silas, la noticia llegó a oídos del carcelero que había experimentado en carne propia la tremenda obra de Dios. Con gran fervor, se acercó a los apóstoles y les comentó sobre la nueva orden. Sin embargo, Pablo, lleno de determinación, dijo con voz firme: no solo deseamos nuestra libertad, sino que los que nos han tratado así deben saber que hemos hablado con verdad y autoridad. El carcelero miró a su alrededor, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Se encontraba en la encrucijada entre la lealtad a las autoridades y la nueva fe que había renacido en su corazón. Así, tras un profundo momento de reflexión, optó por defender a los hombres que le habían traído la verdadera libertad. Se dirigió a los magistrados y proclamó: estos hombres son inocentes. Ellos han traído una esperanza que mi familia y yo hemos abrazado. En medio de esta confrontación, las tensiones se agudizaban. Los poderes en Filipos se cuestionaban a sí mismos y el pueblo, cautivado por la valentía del carcelero, comenzó a murmurar sobre la justicia del caso. Un murmullo creciente llenó las calles mientras la noticia de la transformación del carcelero y su familia se abrazaba con fervor en los corazones, sembrando semillas de fe en muchos otros. Mientras tanto, en los cielos, se preparaba una respuesta divina. El eco de las oraciones de Pablo y Silas había llegado ante el trono de Dios, y él estaba por manifestar su poder de maneras que aún no podían imaginar. En el mismo instante que el carcelero decidió actuar por la verdad, un hombre de Dios se levantó entre la multitud y sintió el impulso divino de anunciar el mensaje de Jesucristo, manifestando señales y prodigios que provocaron la admiración y asombro de todos. Este es el tiempo de nuestra liberación. No solo física, sino del corazón. De la oscuridad en la que hemos caminado, a la luz del amor del Padre, resonaba su voz por las calles. Las palabras ardían como fuego en el alma de los presentes. Algunos se unieron a las filas de los que seguían a Jesús, mientras otros permanecieron incrédulos, y el enfrentamiento entre la fe y la oposición se intensificaba.
La ciudad de Filipos estaba a punto de ser sacudida por un nuevo cambio. Pablo y Silas, fortalecidos por esta congregación de nuevos creyentes, comenzaron a predicar sin cesar. Las prisiones que los atenazaban físicamente ya no existían, los muros de la opresión espiritual quedaron destrozados por la fuerza del amor de Dios. Aquella comunidad se unió en oración y clamó a su Creador, dispuesta a ver el despliegue del poder sobrenatural. La noche caía, y mientras los creyentes se reunían en un lugar de oración, el cielo se llenó de luz y un temblor sacudió el lugar. Era una señal de la presencia de Dios, su gloria descendía, y aquello que había comenzado como un revés se transformaba en un avivamiento. Algunos preguntaban, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el significado de estos signos? A medida que la comunidad crecía, su conexión con el cielo se intensificaba, y la fe que brotaba en cada corazón era un testimonio del poder que había operado en ellos. Sin embargo, el eco de una voz, que parecía surgir desde lo profundo, decía, esto es solo el principio, lo que el Señor tiene planeado es asombroso. Y así, en medio de las alabanzas, una nueva pregunta resonó entre ellos, ¿cuál será la siguiente obra de Dios en Filipos? La expectativa aumentaba, y cada uno se preguntaba por las maravillas que, con cada oración y juntos en unidad, se estaban preparando para revelar. El relato de liberación había comenzado, pero ¿qué otros milagros aguardaban en el plan soberano del Creador? La respuesta, indudablemente, estaba en las manos del Dios Todopoderoso. Mientras el avivamiento en Filipos comenzaba a florecer, los ecos de la nueva fe resonaban en cada rincón de la ciudad. Los creyentes, ahora unidos como un solo cuerpo, se reunían a menudo en casa del carcelero, donde la gratitud y la celebración de lo que Dios había hecho brotaban en sus corazones. Las alabanzas se alzaban como incienso ante el cielo y la fe crecía entre ellos con cada testimonio compartido. Pero no pasaron muchos días antes de que las noticias del creciente movimiento alcanzaran los oídos de los magistrados. Temerosos de lo que podría acontecer, se reunieron en secreto, deliberando sobre la posibilidad de reprimir aquel entusiasmo que desafiaba su autoridad. No podemos permitir que esto continúe, dijo uno de ellos en voz baja, preocupaciones dibujadas en su rostro. Si no actuamos rápidamente, perderemos el control sobre el pueblo. En medio de su deliberación, Pablo y Silas, guiados por el Espíritu Santo, continuaban predicando en la plaza y sanando a los enfermos. Los milagros que realizaban eran testimonio del poder de Dios y, a medida que se extendía la noticia de las curaciones, la multitud se reunía cada vez más, buscando esperanza en su mensaje. Las vidas transformadas eran un signo de lo que sucedía en el reino espiritual, mientras el poder de Dios quebrantaba las cadenas de la incredulidad. Una noche, mientras los hermanos compartían un tiempo de oración, Pablo sintió un fuerte impulso en su espíritu. Con voz llena de la autoridad que solo el Señor podía otorgar, dirigió a la congregación a orar, «Oren conmigo». Que el Señor haga caer toda resistencia y que el pueblo de Filipos vea su gloria. En ese momento, entre oraciones fervientes, una presencia inconfundible llenó la estancia. La luz comenzaba a brillar intensamente en la habitación, como si los cielos mismos se hubiesen abierto. Los creyentes se miraron unos a otros, asombrados, sintiendo un aliento de vida que renovaba sus corazones. Era palpable el poder de Dios, preparándolos para lo que vendría. Mientras tanto, el carcelero, aunque había visto el movimiento de fe crecer, todavía se preguntaba por el futuro de su familia y de la ciudad. Tenía dudas acerca de cómo podría sostener una fe tan radical en un entorno hostil. Fue entonces cuando, en su angustia, se puso de rodillas junto a su esposa, y ambos clamaron al Señor, buscando claridad y fortaleza. Señor, tú que liberaste nuestras almas, ¿qué harás con nosotros ahora? De repente, un rugido sordo resonó en la tierra y un viento fuerte sopló a través de la estancia. Con temor y reverencia, los creyentes comprendieron que algo extraordinario estaba a punto de ser revelado. Un mensaje de llamamiento resonó como un eco en sus corazones, retumbando con cada latido. Prepárense. Ha llegado el tiempo en que lo que se ha escondido será manifestado, y la gloria de Dios se verá sobre Filipos. Fue entonces que un nuevo discípulo se acercó a Pablo y Silas, intrépido y lleno de fervor. Era un joven que había escuchado hablar de las proezas de Dios, con voz resuelta proclamó, «Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo puedo contribuir a esta obra?» La comunidad de creyentes se miró, sabiendo que lo que Dios tenía planeado para ellos era aún mayor de lo que podían imaginar. La ola de expectación creció entre ellos, mientras el eco de la promesa divina resonaba, «La cosecha está lista. Proclamad la palabra sin miedo,
el tiempo de la voluntad del Señor ha llegado. Mientras la angustia y la esperanza coexistían, la ciudad parecía susceptible a un movimiento divino que cambiara la historia. Los líderes y los ciudadanos debían elegir entre la veracidad de la fe y la inminente oposición, y el tiempo se acortaba. ¿Resistirían los poderes de Filipos frente a este nuevo despertar, o se verían atrapados en el hilo de la historia que Dios había tejido? La revelación estaba aún oculta tras las nubes del tiempo divino, y por su fidelidad, la obra grandiosa del Señor iba camino a ser desatada. A medida que crecían las tensiones, uno se preguntaba, ¿quién respondería al llamado de Dios, y qué asombrosos milagros estaban por suceder en esta ciudad? Mientras el día amanecía sobre Filipos, un aire de expectativa recorría las calles como un eco vibrante del fervor espiritual que los creyentes irradiaban. En la casa del carcelero, las súplicas y los cánticos se entrelazaban, creando un himno de unidad y devoción. Los corazones de los hermanos latían al unísono, como si una sola voz estuviera clamando al cielo. Pablo, sintiendo la urgencia del momento, se levantó y se volvió hacia la congregación. Hermanos, dijo con una firmeza que resonó en sus almas, debemos estar preparados. Viene un tiempo de pruebas, mas también de gloria. El Señor nos ha llamado para ser luz en medio de las tinieblas. En ese instante, un murmullo inquieto comenzó a hacerse presente entre los congregados. Los rumores de la oposición de los magistrados volaban como sombras sobre el espíritu de la reunión. Silas, reconociendo el temor que surgía en los corazones de los creyentes, se dirigió a ellos. Queridos amigos, ¿acaso no hemos visto la mano de Dios moverse entre nosotros? ¿No hemos sido testigos de su poder? Si Él es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Las palabras de Silas fueron como un bálsamo en la angustia que comenzaba a emerger. Sin embargo, ningún valor humano podía desvanecer la sombra de la hostilidad que se cernía sobre la ciudad. Los magistrados, temiendo por su posición y control, decidieron actuar, mientras un plan maligno comenzaba a gestarse en lo profundo de sus corazones. Se determinó que debían interrumpir el movimiento que estaba desatando una ola de fe inquebrantable. Esa noche, mientras la luna lanzaba su luz sobre Filipos, un grupo de hombres armados se dirigía hacia la casa del carcelero. Llevaban consigo órdenes de arresto, decididos a silenciar a Pablo y Silas. Pero mientras se acercaban, el viento sopló con fuerza, removiendo las hojas de los árboles como si la creación misma clamase contra el inminente ataque. Dentro del hogar, los creyentes oraban con fervor. El carcelero, junto a su esposa, se aferraban a las promesas de Dios, buscando su guía. Alza tu voz, Señor, suplicó con lágrimas en los ojos. No permitas que los planes del hombre prevalezcan sobre tu propósito. De repente, un estruendo resonó fuera de la casa. La puerta se abrió y varios guardias, con rostros endurecidos, cruzaron el umbral. «Detenéis en el nombre de la autoridad de Roma», gritaron, dispuestos a llevarse a los predicadores. Pero mientras Pablo y Silas se alzaban en medio de la confusión, una luz resplandeciente llenó la habitación. «¿Quién eres?», gritó uno de los guardias, con temor reflejado en sus ojos. «Nosotros somos siervos del Dios Altísimo», respondió Pablo, con voz llena de poder. «Venimos en el nombre de Jesús, quien tiene poder sobre toda autoridad y dominio». Con esas palabras, el ambiente se tornó electrizante, como si el cielo mismo se entrelazara con la tierra. Los guardias, sintiendo una fuerza inexplicable, se detuvieron en seco. La atmósfera se volvió densa, impregnada de la presencia del Santo. Los corazones de los presentes palpitaban con una mezcla de asombro y temor, reconociendo que lo que acontecía era más que un simple encuentro humano, era un encuentro divino. Y fue entonces cuando escucharon una voz clara, reverberando en sus mentes y corazones: «La batalla no es vuestra, sino del Señor. Él ha preparado el camino para que la verdad sea proclamada y aun aquellos que persiguen mi obra, serán testigos de mi poder». El temor que antes embargaba a los creyentes se transformó en valentía, y los guardias, ahora confundidos y llenos de temor, comenzaron a retroceder. Se habían topado con algo más grande que ellos, algo sobrenatural que los dejó en un estado de asombro. Mientras el carcelero observaba esta escena, un susurro en su interior le decía que todo lo que había creído era verdad. La fe que había empezado a germinar en su corazón ahora florecía con fuerza, mientras sus ojos se abrían a la revelación divina. Aquel día, Filipos no solo sería un lugar de oposición, sino un escenario donde se cumplirían las promesas de Dios. Y así, en el crisol de la adversidad, la luz de Cristo comenzaba a brillar más intensamente.
¿Serían estos momentos de revelación lo que marcaría el inicio de una transformación aún mayor? ¿Qué lecciones aprenderían de aquel encuentro inesperado? A medida que el eco de los pasos de los guardias se perdía en la distancia, las preguntas quedaban suspendidas en el aire, esperando que el plan divino se desdoblara en su esplendor. El aire en Filipos permanecía tenso, cargado de una expectativa palpable. Los guardias, confundidos, comenzaron a murmurar entre ellos, vacilando en su deseo de cumplir las órdenes de arresto. Las palabras de Pablo resonaban con claridad en sus corazones, y algunos incluso sintieron una calidez desconocida invadir su ser, como si un rayo de luz hubiera penetrado la oscuridad que los envolvía. Mientras tanto, Pablo, habiendo discernido el momento divino, se adelantó. ¿Por qué teméis?, preguntó, su voz llena de autoridad y compasión. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. No venimos a causar desorden, sino a traer paz y a contar el gran amor y misericordia de Dios. Los vigilantes, entre asombro y miedo, se encontraron atrapados en una lucha interna. Uno de ellos, llamado Marco, pudo ver a través de la fachada del poder temporal que había estado protegiendo. En su mente, comenzaba a resonar una verdad antigua: no se debe temer al que puede matar el cuerpo, sino al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, Mateo 10 y 28. Con esos pensamientos, su corazón empezó a tambalearse ante el llamado divino que se manifestaba ante él. «Retiraos», ordenó el capitán, aunque su voz estaba llena de dudas. No debemos acercarnos a estos hombres si evidentemente está sobre ellos una fuerza desconocida. Por un instante, la autoridad de los guardias se desmoronó frente a lo divino. Al ver la confusión de los soldados, Silas tomó la mano de Pablo y le susurró: «No hemos venido aquí por casualidad. El Señor ha preparado este momento. El carcelero y su casa están a punto de experimentar la maravilla de la salvación». El carcelero, que había estado en la sombra observando, comenzó a comprender que la luz que había llenado la habitación no era solo el resplandor físico, sino la manifestación del conocimiento del reino de Dios. Un deseo ardiente brotó en su corazón. «¿Qué debo hacer para ser salvo?», clamó, sus ojos fijos en Pablo y Silas, conscientes de que el temor que sentía no era más que el paso previo a la gloria divina. «Cree en el Señor Jesucristo», respondió Pablo con suavidad, «y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 4 y 31. Las palabras cayeron como agua fresca sobre una tierra seca, llenando de esperanza a aquellos corazones sedientos. Y así, con su corazón cada vez más convencido, el carcelero se arrodilló, implorando a Dios por su salvación. Su esposa se unió a él, y juntos, lloraron de alegría mientras comprendían que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Vamos, déjanos orar juntos», dijo Silas, y de inmediato la atmósfera se llenó de súplicas fervientes. Los creyentes, viendo este milagro, se unieron en un poderoso clamor, elevando himnos de gratitud al Dios que puede transformar vidas. Mientras las oraciones se entrelazaban, los guardias, sintiendo la presencia del Altísimo, comenzaron a experimentar un temor reverente. Se dieron cuenta de que la batalla ya había sido ganada, un triunfo del reino de Dios sobre las tinieblas de este mundo. Sin embargo, los magistrados de la ciudad aún no estaban listos para rendirse. En las sombras, se concebiría un plan aún más devastador para silenciar este movimiento renovador. «Un momento de manifestación está cerca», advirtió Pablo, mientras la luz parecía palpitante en la habitación. «Se aproximan días de prueba, pero también de gloria. No desconectéis vuestra fe». Mientras la noche se adentraba en sus momentos finales, el eco de las oraciones continuaba resonando como un repique de campanas en el corazón de la ciudad. ¿Qué camino tomaría Filipos tras este encuentro divino? ¿Despertaría su gente a lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos? Así, el fulgor de la salvación brillaba en sus corazones, creando una expectación de lo que vendría, la manifestación del poder de Dios en un pueblo olvidado. Lo que no sabían era que la historia de fe y liberación apenas comenzaba, y un desenlace aún más glorioso aguardaba en los planes soberanos de Dios. El murmullo en la prisión se transformó en un clamor de adoración, llenando cada rincón con una atmósfera sagrada. El carcelero y su familia, ahora abrazados en la fe, experimentaban lo que solo se puede describir como una renovación del espíritu. Su conversión ardía como una llama en la noche oscura. Pero mientras la luz de la verdad brillaba intensamente, en la ciudad de Filipos resonaban ecos de la perturbación. Los magistrados, sintiendo que un nuevo poder había irrumpido en su dominio, se reunieron en secreto. «¿Qué haremos con estos hombres?», preguntó uno, su voz temblando con mezcla de rabia y temor.
Su influencia crece, y cada vez más personas son atraídas a su mensaje de salvación. Otro magistrado, de rostro pálido, añadió, lo que hemos visto esta noche no es un simple alboroto, es un fenómeno que podría desmantelar nuestro control. La preocupación se apoderó del grupo, pues sabían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Mientras tanto, Pablo y Silas, aún en la prisión, sentían en su interior que el avance del Evangelio jamás se detendría, a pesar de los planes oscuros que se gestaban en las sombras. Silas, murmuró Pablo, el Señor está en control. Esta es la hora en que su gloria será manifestada, y las cadenas que atan a muchos serán destruidas. De repente, un oficial al servicio de los magistrados irrumpió en la habitación, su rostro denotando urgencia. Vuestra libertad ha sido ordenada. Los magistrados han decidido que podéis ir, pero tened cuidado. Aún hay quienes desean silenciar la verdad que proclamáis. El carcelero, entendiendo el peligro que acechaba a sus nuevos líderes espirituales, enfatizó, estaré a vuestro lado. Ninguno de los que han encontrado la luz serán olvidados. Esta ciudad necesita desesperadamente un Salvador. La proclamación de la libertad llegó a oídos de muchos, y como hormigas atraídas al pan, el pueblo se congregó al exterior de la prisión. «Es cierto», gritaban. «¿Son libres Pablo y Silas? Escuchad», exclamó Pablo, alzando la voz sobre los murmullos preocupados. «No hemos sido liberados para escapar del llamado, sino para expandir la luz de Cristo en cada rincón. Venid, veamos juntos lo que Dios tiene reservado para nosotros». Silas, con firmeza en su mirada, apoyó la declaración de Pablo. La obra comenzó aquí, no será detenida por un simple arresto. Estamos inaugurando un nuevo tiempo de fe y justicia en Filipos. Mientras los corazones se unían alrededor de ellos, las tinieblas parecían temblar ante la luz resplandeciente de la verdad. Sin embargo, no todos estaban contentos, en la distancia, desde las sombras, las fuerzas del mal se preparaban para contraatacar. El carcelero, sintiendo la carga de liderazgo, levantó su voz, vayamos a las casas, hablemos de lo que hemos visto y oído. Dios ha pasado por alto nuestro pecado y nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Las palabras de Pablo resonaban en las almas. Con cada paso que daban hacia la ciudad, los vientos soplaban más fuerte, y una sensación de asombro se apoderaba de la multitud. Pero no podían saber que los magistrados, indignados, habían enviado a un agente con un mensaje que podría cambiarlo todo. «Silencio», anunció aquel emisario oscuro, su voz como un eco de amenaza, «vuestras palabras son peligrosas. Aquellos a quienes llamáis hermanos están en peligro, y si continuáis proclamando esta fe, conoceréis el verdadero significado de lo que significa ser silenciados». Los seguidores de Pablo y Silas se miraron entre ellos, temores y dudas comenzaron a asomarse. Pero de repente, Pablo levantó su mano pidiendo calma, y con el fuego del Espíritu fluyendo a través de él, dijo, «No temáis, lo que está en nosotros es más poderoso que lo que hay en el mundo». 1 Juan 4:4. Este es solo el comienzo de un mover que cambiará Filipos para siempre. Mientras una tensión palpable llenaba el aire, el carcelero se acercó a Pablo, y con voz firme preguntó, «¿Qué debemos hacer ahora?» «Prepárense», respondió Pablo, «pues Dios está a punto de revelar su plan soberano. En Filipos. Este es solamente el comienzo. Las cadenas caerán, y todo maligno será despojado, porque se acerca el glorioso día de la liberación». Así, en medio de la inquietud y el desafío, los corazones de aquellos que creían comenzaron a latir como uno solo. Sus oraciones de fe ascendían al cielo, y una historia de transformación, milagros y la revelación del poder de Dios comenzaba a desplegarse, poniendo en movimiento los planes soberanos de Dios que aún no habían sido revelados. La batalla espiritual apenas empezaba. El primer rayo de luz matutina filtraba entre las nubes grises de Filipos, pero el día traía consigo una atmósfera de tensión. El pueblo, aún aturdido por la experiencia de la noche anterior, se movía por las calles con una mezcla de expectación y miedo. La noticia de la liberación de Pablo y Silas había viajado rápidamente, avivando el fuego de la fe en algunos y la furia en otros. Las preocupaciones de los magistrados se multiplicaban como sombras al caer la noche. Se encontraron nuevamente en el mismo lugar sombrío, sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y enojo. «¿Y si se alzan en desafío a nuestra autoridad?», preguntó uno de ellos, frunciendo el ceño. «Debemos actuar con rapidez. No podemos permitir que sus palabras sigan resonando en esta ciudad». Mientras tanto,
Pablo y Silas se encontraban reunidos con el carcelero y los nuevos creyentes en un hogar cercano. Estaban rodeados de un fervor palpable, cada uno compartiendo testimonios de encuentros con el poder de Dios. La historia de Jesús no es solo una narrativa lejana, proclamó Pablo. Es una verdad presente que transforma corazones y sana vidas. El carcelero, ahora un ferviente discípulo, levantó su voz. Hermanos, debemos orar. Si Dios ha comenzado una obra aquí, no permitiremos que el temor nos frene. La oración será nuestra espada en esta batalla espiritual. Animados por las palabras de su líder, aquellos que se habían reunido empezaron a orar en voz alta, clamando a Dios por valentía y guía. La habitación resonaba con súplicas fervientes, y poco a poco, una presencia poderosa llenó el lugar. Era como si la misma atmósfera comenzara a vibrar con la energía del cielo. En medio de la oración, Silas tenía una sensación profunda que las cadenas de las vidas de muchos más estaban a punto de romperse. Lo que hemos vivido aquí es solo un preámbulo, dijo él en voces bajas, el Señor nos está llamando a ir más lejos, a enfrentar el corazón de Filipos y llevar su luz al lugar más oscuro. Sin embargo, a la distancia, un ominoso grupo se acercaba a la casa. Los magistrados, decididos a silenciar a Pablo y Silas, habían enviado a sus hombres, armados de amenazas y represalias. Ciertamente, un enviado se burló mientras se acercaban, sus alardes tienen un precio. Vienen tiempos difíciles. Los creyentes, aún en oración, podían sentir la presión del peligro que se cernía sobre ellos. Fue Pablo el que, al escuchar un golpe en la puerta, se levantó y dio un paso adelante. Con un espíritu de confianza, respondió a los que venían en busca de conflicto, ¿por qué os inquietáis? ¿No sabéis que hemos sido llamados para un tiempo como este? No venimos a someter nuestras voces, sino a proclamar libertad en Cristo. Las palabras de Pablo resonaban, e incluso los que habían venido a amenazarlos se detuvieron, sorprendidos por la firmeza de su fe y la unidad que emitían. Sin embargo, el oficial envió a un grupo más grande, decididos a llevar a cabo su misión. Detengan a esos hombres, ordenó, porque haremos sentir su miedo. Esta ciudad no será arrasada por sus palabras. Mientras tanto, la oración del grupo se intensificó. Señor, danos fuerza ante este desafío. Que nuestra voz sea un faro para quienes aún están en la oscuridad, clamaron al unísono. Fue en ese momento que una gran presión espiritual sintió Pablo, como si el cielo estuviera a punto de abrirse sobre ellos. Estén preparados, dijo Pablo con la divina certeza en su corazón. Lo que hemos enfrentado es solamente el comienzo de un fenómeno que cambiará no solo sus vidas, sino el destino de toda Filipos. Dios revelará su plan soberano aquí y ahora. Con un silencio electrificado que llenó la habitación, los corazones latían al mismo ritmo. Una nueva ola de oración se levantó, y entre ellos, una reconfortante certeza se afianzaba, el reino de Dios estaba llegando, y las cosas ocultas se manifestarían. Justo en ese momento de expectativa, ocurrió un temblor, sutil pero poderoso, que resonó en la tierra, un signo del cielo que anunciaba la llegada inminente de una mayor revelación del plan soberano de Dios. El sudor perlaba en las frentes de los orantes, cada una de las respiraciones se tornaba un clamor elevado a los cielos. Fue entonces que el temblor tomó fuerza, y la casa pareció vibrar más allá de lo natural. Los muros resonaban como un eco del poder divino, y una luz sobrenatural descendió, brillando en el lugar donde el grupo había sido reunido en unidad. Dios está aquí, exclamó el carcelero, sus ojos llenos de asombro. Sobrevino un profundo silencio. Las voces que antes clamaban habían sido reemplazadas por una serena expectativa. Pablo, sintiendo la fuerte presencia del Señor, avanzó un paso hacia la puerta. Tenía una unción fresca, una visión que lo impulsaba a salir, a enfrentarse a lo que había de venir. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dijo Pablo en voz alta, su fe siendo un manto de coraje. Y así, junto a Silas, la pareja de compañeros de oración se dirigió hacia el exterior, sintiendo el viento sobre sus rostros como un susurro del espíritu. Fuera, un grupo de soldados y ciudadanos había reunido curiosidad y temor, como si un eco de las antiguas profecías resonara en ellos. A la cabeza del tumulto, un magistrado alzó su voz en un intento de intimidar, ¿aún os atrevéis a perturbar la paz de esta ciudad? Sois hombres peligrosos, y no permitiremos que infundan más confusión. La serenidad de Pablo era palpable. Lo que poseemos no es mera confusión, sino una luz que ilumina las tinieblas.
Venimos en el nombre del Altísimo, hecho carne, un nombre que es sobre todo nombre. Él ha traído libertad a este lugar, y ningún poder terrenal puede deshacer lo que Dios ha establecido. Las palabras de Pablo reverberaron en la atmósfera, un sonido de verdad pura desafiando las sombras que opacaban la ciudad. Las miradas de miedo comenzaron a mezclarse con asombro y murmullos de indignación. Silas, al ver la confusión de los magistrados, se unió también a la proclamación: nosotros no buscamos fama, solo revelamos la verdad que sana, que limpia y libera. Un manto de inquietud se extendió sobre los soldados. ¿Era posible que estos hombres, a pesar de las cadenas de la noche, hubieran sido liberados por un poder más allá de la comprensión? Las dudas comenzaron a sembrarse en los corazones de aquellos que habían llegado para silenciarlos. En ese momento decisivo, un anciano del pueblo, con voz temblorosa por el temor pero lleno de fe, se acercó. He escuchado relatos de aquellos que han sido tocados por tu Dios. ¿Puedes traer esperanza a nuestras vidas? Muchos de nosotros vivimos en tristeza y desesperación. Pablo contempló al anciano y sintió que un nuevo camino se abría ante ellos. La esperanza que ofrezco no es solamente para unos pocos, sino para quien crea en el nombre de Jesús. Hoy, este día, su luz puede nacer en cada corazón que esté dispuesto a recibirla. La multitud se agolpó, contendiendo su ansiedad ante la posibilidad de un cambio verdadero. Las cadenas que los ataban no eran solo físicas, habían sido espirituales. Mientras el corazón de Pablo ardía en fervor, él y Silas comenzaron a orar, dirigiendo sus clamores a Dios. Señor, tu voluntad sea hecha en esta ciudad. Que la luz del Evangelio penetre en cada rincón de Filipos como un río que trae vida. Hoy es el día de salvación, y en este momento revelamos a quienes están perdidos, un camino a la redención. Con cada palabra, el poder del Espíritu Santo comenzó a moverse, y la multitud se dejó llevar por las promesas de Dios. Y así, una vez más, entre marcos de un destino que se desdoblaba a través de las acciones de estos hombres fieles, se sentía una vibración de lo sobrenatural. Fue entonces cuando se escuchó una voz potente en medio del alboroto: miren hacia arriba. Dios está en acción. La historia de salvación no ha terminado. Mientras cada uno de los presentes respiraba con la ferviente expectativa de un cambio, los cielos empezaron a abrirse, desbordando secretos que se revelaría a medida que la historia de Filipos descubriese su propósito divino, y resonaría con una certeza jamás imaginada. ¿Qué milagro se aproximaba en el horizonte? La respuesta, aunque oculta, latía en el aire: el reino de Dios estaba por manifestarse con poder. El viento soplaba suavemente sobre Filipos, llevando consigo un aire de expectativa que se sentía en cada rincón de la ciudad. Luego de la conmoción de la noche anterior, un nuevo día amanecía, trayendo consigo tanto desafíos como oportunidades. Los corazones de los recién convertidos latían con fuerza mientras Pablo y Silas, líderes en la fe, se preparaban para la jornada. El carcelero, con vida rebosante de esperanza, se unió a sus hermanos de fe. Hoy vamos a salir a las calles, anunció con fervor. Dios nos ha llamado a hablar de su amor y compasión. No podemos quedarnos aquí, es tiempo de que Filipos sepa que hay un Salvador. Aquellas palabras resonaron en los corazones de los que lo escuchaban, y una oleada de entusiasmo barrió sobre ellos. Mientras se preparaban, el murmullo de la ciudad se fue intensificando. Los magistrados, nerviosos y ansiosos, habían ordenado un cerco sobre las zonas de mayor actividad, buscando actuar antes de que el mensaje de los apóstoles pudiera tomar más fuerza. Habían decidido hacer una demostración de fuerza, queriendo suprimir cualquier posible rebelión espiritual que pudiera surgir. Al llegar al mercado, Pablo y Silas vieron a la multitud reunida, concentrada en sus quehaceres diarios. El ambiente era palpable, una mezcla de curiosidad e inquietud se cernía sobre la gente. A medida que los apóstoles se acercaban, la multitud comenzó a murmurar, reconociéndolos por las noticias disparadas en los días recientes. Silas tomó la iniciativa y dijo: hermanos, hoy hemos venido a compartir algo que cambiará vuestras vidas para siempre. Pablo sonrió y levantó su mano, atrayendo la atención de todos. Nosotros somos testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús el Nazareno. Él nos ha liberado para que vivamos en su verdad. No hay poder en esta tierra que pueda sostenernos, porque el amor de Dios es más profundo que cualquier oposición. Las palabras de Pablo se alzaron como un eco sobre las cabezas del multitud, resonando en sus corazones. Pero entre la multitud, un grupo de hombres armados, enviados por los magistrados, observaba con desdén.
¿Qué se creen estos hombres? Su mensaje de libertad y salvación solo traerá desorden, susurró uno al otro. La primera reacción de la multitud fue de una curiosidad cautelosa, pero pronto surgieron murmullos de apoyo entre algunos que anhelaban un cambio. Sin embargo, otros mantenían una mirada pesada de desconfianza. Mientras Pablo continuaba exponiendo el poder transformador del Evangelio, el anciano que había hecho la pregunta la noche anterior se acerca nuevamente. ¿Podéis dar esperanza a nuestras almas?, preguntó con una voz llena de deseo y temor. La multitud se quedó en silencio, expectante ante la respuesta que pudiera darles. Claro que sí, respondió Silas con fervor. La esperanza que ofrecemos proviene de la fe en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No temas, Él redime no solo corazones, sino también pueblos. La fe comenzó a agruparse como un fuego avivándose en sus corazones, preparándolos para recibir la luz. Los magistrados vieron cómo la multitud se unía en torno a los apóstoles y sintieron que su control sobre Filipos estaba temblando. Sin más opciones, hicieron una llamada a la fuerza para que dispersaran el grupo. Esta locura no será permitida. Silencien a estos hombres y restauren el orden, ordenó un magistrado, y a medida que su voz se alzaba, el pánico comenzó a infiltrarse en los corazones de los presentes. Pero con el aliento del Espíritu llenando la habitación, Pablo se dirigió a la multitud una vez más, consciente del peligro que se cernía sobre ellos. Aunque los poderes de este mundo se levanten en contra nuestra, recordad que el amor de Dios es más fuerte que cualquier temor. Si la verdad está en nosotros, jamás seremos silenciados. La determinación en sus palabras tuvo un efecto sobre la multitud. Con corazones encendidos por la fe, comenzaron a clamar a Dios en voz alta, uniendo sus voces en un poderoso clamor de fervor. La atmósfera se electrificó. Mientras la adoración se elevaba, los magistrados y sus guardias se sorprendieron, dudando entre continuar con sus acciones o dejarse llevar por la inesperada fuerza de la fe que surgía en aquel sitio. Y así, el cielo se abrió. Un resplandor abrumador llenó el ambiente, como si el mismo Señor estaba presente, y los corazones de los hombres comenzaron a cambiar. La multitud que se había reunido comenzó a manifestar un sentido de libertad y audacia que solo el amor divino podía conferir. Sin embargo, los poderes de la oscuridad no se rendirían fácilmente. Desde las sombras, un susurro letal planeado para desmoronar la unidad fue enviado hacia aquellos que gritaban. ¿Por qué crees en esas palabras sin fundamento? No hay salvación, resonaba la voz a través de la multitud, sembrando dudas y desconfianza. La batalla espiritual entre la luz y la oscuridad se intensificaba, mientras la multitud luchaba por mantener su fe. ¿Quién prevalecería en este encuentro titánico? Las preguntas aturdían mientras el corazón de Pablo se mantenía firme, confiando que el plan de Dios estaba por realizarse, y en sus palabras, un nuevo milagro aguardaba ser desatado. Qué asombrosas maravillas estaban reposando en el horizonte de Filipos, mientras la fuerza de la fe comenzaba a revivir a un pueblo exhausto. La saga de liberación apenas comenzaba, y los secretos divinos estaban a punto de desplegarse en una asombrosa revelación.